Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Capítulo 7. Renuncio a mis derechos. El regalo de hacer la paz. El hecho de que la última de las bienaventuranzas que estamos llamados a buscar tenga que ver con hacer la paz, nos indica que es un asunto de gran importancia para Dios. Así que no debemos sorprendernos cuando encontremos dificultades para alcanzarla. Todos las enfrentaremos. A lo largo de estos capítulos hemos visto que hay un orden y un progreso en las bienaventuranzas, y hemos comprobado que a medida que avancemos de aro en aro, el reto será mayor y tendremos que esforzarnos cada vez más. Ahora bien, habiendo llegado a este capítulo, ha llegado también el momento del estiramiento final, el más alto y el más exigente de todos: ser un pacificador en este mundo de conflicto. El Salmo 55 registra el dolor de David por las relaciones quebrantadas entre el pueblo de Dios. Cuando David dijo: «He visto violencia y rencilla en la ciudad», Salmo 55:9, se refería a la ciudad de Dios. La intensidad de su dolor radicaba en la violencia y la contienda que no provenían de los ejércitos invasores, sino que surgían de en medio del propio pueblo de Dios y tenían sus raíces en la misma familia de David. Absalón, su hijo, reunió a un grupo de personas descontentas que se levantaron en rebelión contra David, hasta el punto de expulsarlo de su palacio en Jerusalén. Conflicto en la familia. David amaba a su hijo, pero no pudo hacer la paz con él. Absalón decidió enfrentarse a su padre y se negó a reconciliarse, de modo que el gran rey lamentó la fractura de su propia familia y la división del pueblo de Dios. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Salmo 55, 12 al 14. Cualquiera que haya enfrentado el sufrimiento de una traición en su matrimonio, en una sociedad comercial o en un ministerio, puede identificarse con las palabras de David. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Salmo 55, 20 al 21. La respuesta de David frente a esta traición queda registrada en las siguientes palabras, que hablan a todo creyente que enfrenta el dolor de un vínculo roto que no pudo ser restaurado. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Salmo 55, 22. Thomas Watson dice: Satanás enciende el fuego de la contienda en el corazón de los hombres, y luego se calienta junto a ese fuego. Esta imagen nos lleva a reflexionar más profundamente. Satanás enciende el fuego de la contienda, la disputa, el conflicto y la división en el corazón humano, y una vez que enciende las llamas, se deleita en el conflicto que arde dentro de la persona. Llamados a hacer la paz. Hacer la paz no es opcional para quienes pertenecen a Cristo. Es nuestro llamado. 1 Corintios 7:15. Eso significa que debemos contribuir a la paz en nuestras familias. Los miembros de tu familia pueden amarse profundamente, pueden estar enfrentados o puede que ni siquiera se hablen. Cualquiera que sea la situación, el llamado de Dios para ti es que, en la medida de tus posibilidades, contribuyas a la paz de tu familia. Si las relaciones en tu familia son saludables, tu llamado es a poner de tu parte para mantenerlas así. Si las relaciones en tu familia se han vuelto disfuncionales, tu llamado es usar la influencia que tengas para mejorarlas. El mismo principio se aplica en la iglesia.
como miembro de la congregación donde adoras y sirves, Dios te llama a hacer tu parte para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Y si esa paz se ha perdido, a hacer lo que esté en tus manos para restaurarla. Nuevamente, esto no es una opción, es un llamado. Lo mismo sucede en las relaciones en tu lugar de trabajo, en la escuela y en tu vecindario. Puesto que la paz es nuestro llamado de parte de Dios, debemos ser intencionales al buscarla. Hay gozo en los consejeros de paz. Proverbios 12:20. Por lo tanto, nuestra tarea es considerar las mejores maneras de alcanzar la paz en los lugares donde se ha perdido. Planificar implica sopesar opciones, considerar consecuencias y trazar pasos ordenados en la búsqueda de una meta claramente definida. La palabra hebrea shalom, paz, que se usa en la Biblia, es más que la ausencia de conflicto. Incluye el disfrute activo de todo lo que es bueno. Al pensar en lo que debes decir y hacer, considera aquello que promueva el mayor bien para tu familia, tu iglesia, tus colegas, tus vecinos y tus amigos. Una vez que reconocemos que la paz es nuestro llamado y consideramos cómo buscarla, debemos ponerlo en práctica. Busquen la paz con todos. Hebreos 12:14. Los pacificadores no se quedan en buenas intenciones. Piensan con claridad y actúan con determinación. La palabra buscar comunica esfuerzo, trabajo perseverante y compromiso activo en respuesta al llamado que Dios nos ha dado. La paz del corazón fluye de una vida en pureza. El punto de partida para cualquiera que quiera ser pacificador es tener paz en su propio corazón y en su propia vida. Los pacificadores son personas que pueden llevar la paz a otros porque la poseen ellos mismos. Una persona que vive con un conflicto en su interior sin resolver no puede llevar paz a otros. El conflicto parece seguir a algunas personas. Va con ellas porque vive en ellas. Lo que tienes por dentro es lo que terminará surgiendo cuando tengas un choque con otras personas. Esta es, sin duda, la razón por la cual los líderes cristianos deben amonestar a quien causa divisiones y, si después de una segunda amonestación no responde, apartarse de él. Tito 3:10. El pueblo de Dios debe vigilar a los que causan divisiones y debemos evitarlos. Romanos 16:17. Si te juntas con una persona divisiva, su espíritu contencioso terminará influyéndote. Por eso, evita a las personas divisivas. A lo largo de este libro, hemos visto que las bienaventuranzas forman una secuencia progresiva en la que cada bendición surge de la anterior. En este caso, la bendición de la paz nace directamente de la búsqueda de la pureza. Santiago habla de esta conexión cuando describe la sabiduría que viene de lo alto como primeramente pura, después pacífica. Santiago 3:17. Hay un orden definido. La paz del corazón fluye de una vida en pureza. La pureza de corazón significa querer una sola cosa, y la persona que tiene esta unidad de propósito estará en paz. El impuro, en cambio, tiene un corazón fundamentalmente dividido. Quiere cosas contradictorias al mismo tiempo y mientras este conflicto sin resolver arda en su interior, no tendrá paz. Santiago desarrolla este tema cuando pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? La respuesta es, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Santiago 4:1. Las pasiones que combaten son el núcleo de la persona divisiva. La persona impura está dividida y por eso, con frecuencia, se vuelve divisiva. Si esa persona fuera tras una sola cosa, tendría una forma clara de controlar sus pasiones y la búsqueda de la pureza la conduciría a la paz. Pero sin pureza, no se puede encontrar la paz.
Por eso la Biblia dice, no hay paz para los impíos. Isaías 57:21. El malvado no puede tener paz porque no tiene pureza. Cuanto más persigas la pureza, más disfrutarás de la paz. Y cuanto más cedas ante la impureza, más conflictivo e inestable te volverás. ¿Por qué los pacificadores son llamados hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que reflejan su semejanza. Cuando vemos que el carácter, los hábitos o la conducta de un padre se reproducen en su hijo, decimos, de tal padre, tal hijo, o de tal palo, tal astilla. De manera similar, cuando una persona nace de Dios, la semejanza con su Padre Celestial comienza a reflejarse en su vida, y eso se hace visible, especialmente al hacer la paz. Los pacificadores son llamados hijos de Dios por 4 razones. En primer lugar, los pacificadores son semejantes a su Padre, quien tiene paz en sí mismo. Él es el Dios de paz. Romanos 15:33, 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 13:20. En Dios no ha existido en ningún momento la más mínima tensión o conflicto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en propósito y uno en amor. Nuestro Señor Jesucristo es llamado Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Cuando Jesús vino al mundo, los ángeles proclamaron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lucas 2:14. La Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Efesios 2:14. Él vino al mundo para hacer la paz y lo hizo derramando su sangre en la cruz. Colosenses 1:19-20. De manera semejante, el Espíritu Santo es el Espíritu de paz. Mateo nos dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Mateo 3:16, que es un símbolo de paz. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección, les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Juan 20:21. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Las conexiones son claras. El gran pacificador da paz a sus discípulos para que por medio del Evangelio puedan llevar a otros lo que ellos mismos han recibido en el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, los pacificadores son semejantes a Dios porque renuncian a sus derechos. Dios el Hijo no se aferró a lo que era suyo por derecho. Por el contrario, dejó el cielo y vino al mundo por nosotros para hacer la paz. Martin Lloyd-Jones dice: si Dios hubiera insistido en sus derechos y en su dignidad, en su propia persona, cada uno de nosotros habría sido condenado al infierno y a la perdición absoluta. Vivimos en un mundo que habla constantemente de derechos y puede haber ocasiones en las que sea apropiado insistir en ellos. Sin embargo, en una situación de conflicto, antes de exigir tus derechos, recuerda que si Dios hubiera insistido en los suyos, tú estarías en el infierno para siempre y también todos los demás. No se hace la paz aferrándose a los propios derechos. En tercer lugar, los pacificadores son semejantes a Dios porque avanzan hacia el conflicto. Una vez escuché a un consejero decir que, a la hora de enfrentar un conflicto, es importante acercarse al perro que ladra. No sé tú, pero esa nunca sería mi inclinación. Si un perro está ladrando, mi instinto es retroceder. Pero cuando el mundo le ladraba a Dios, Él no retrocedió. Se acercó a nosotros, aún sabiendo que eso lo conduciría a la cruz. Hacer la paz no significa evitar el conflicto. De hecho, los pacificadores muchas veces generan gran oposición en la búsqueda de la paz. Creo que a esto se refería Jesús cuando dijo: no vine a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Cristo vino para hacer la paz entre los hombres y Dios. Avanzó hacia el problema
pero cuando vino, el conflicto se intensificó. Esa suele ser también la experiencia de un pacificador. Hacer la paz no es tarea para los cobardes. Requiere valentía. Puede ser la labor más peligrosa del mundo. Para Jesús, significó entregar su vida. En cuarto lugar, los pacificadores son semejantes a Dios porque aman antes de ser amados. Pablo lo expresa así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Al considerar todo esto, puede que sientas, como yo, que cualquier semejanza entre nosotros y el Señor es realmente muy pequeña. Esto, por supuesto, es cierto en lo que respecta a nuestra búsqueda de todas las bienaventuranzas. Nuestro progreso en la pureza, nuestra misericordia hacia los demás, nuestra hambre de justicia, nuestra sumisión a la voluntad de Dios, nuestro llanto por el pecado y nuestra conciencia de nuestras propias necesidades están muy lejos de lo que quisiéramos que fueran, y mucho más lejos aún de lo que Dios nos llama a hacer. Podemos crecer y progresar, pero hasta el final de nuestras vidas seguiremos siendo pecadores que dependen de la gracia y la misericordia de Dios. En este sentido, encuentro muy útil considerar los objetivos, los límites y las posibilidades del progreso en la vida cristiana. Objetivos, límites y posibilidades. Hace muchos años, encontré un pequeño libro del obispo Handley Moule titulado Reflexiones sobre la santidad cristiana. No es el título más atractivo, pero en el siglo XIX las personas eran lo suficientemente sabias como para escoger libros por el autor más que por el título. Siempre estaré agradecido con el mentor que me dijo: importa más a quién lees que lo que lees. Lee autores que sigan a Dios con determinación. La palabra santidad, en el título de Moule, se relaciona con la santificación o el crecimiento en la vida cristiana, que es el tema principal de ese libro. La santificación es un camino en el que todo cristiano progresa, pero que ninguno completa en esta vida. A lo largo de los años, he conocido a más cristianos preocupados por la santificación que por cualquier otra doctrina cristiana. Algunos no progresan porque no tienen una visión clara de cómo podrían cambiar o en qué podrían convertirse. Otros entienden claramente lo que Dios les llama a hacer, pero se sienten abrumados por su propia falta de progreso. Por eso, esta es un área en la que necesitamos tener urgentemente un pensamiento bíblico equilibrado, y eso fue lo que recibí del obispo Moule. El primer capítulo de su libro se titula Objetivos, límites y posibilidades. Bajo el apartado Objetivos, Moule escribió: no es nada menos que el objetivo supremo del evangelio cristiano que seamos santos. En concreto, Moule dice que nuestro objetivo es desplaza al yo del trono interior y entronizarlo a él, no hacer el más mínimo compromiso con el más pequeño de los pecados, caminar con Dios todo el día, permanecer cada hora con Cristo, amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos son los objetivos, pero los buscamos sabiendo que habrá límites en lo que podremos realmente alcanzar. Aquí, Moule dice: no me refiero a que haya límites en nuestros objetivos, porque no debe haber ninguno, ni a que haya límites en la gracia divina, porque tampoco los hay. Me refiero a que sí hay límites, cualquiera que sea su causa, en lo que realmente alcanzamos de la santidad cristiana. Habrá límites hasta el final, y serán límites muy humillantes, verdaderas deficiencias. Hasta el último día, será un pecador quien camine con Dios. David conoció los dolorosos límites de su esfuerzo por hacer la paz cuando descubrió que, a pesar de intentar todo lo posible, no pudo reconciliarse con su propio hijo. Habrá límites en nuestro esfuerzo por hacer la paz, como también los habrá
en nuestra pureza, nuestra misericordia, nuestra justicia, nuestra mansedumbre, nuestro llanto y nuestra humildad en este mundo. Por eso Pablo dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos. Romanos 12:18. Habrá situaciones en las que no podrás hacer la paz, pero no dejes que eso te impida intentarlo. No abandones el camino solo porque creas que no llegarás hasta el final. Eso nos lleva a las posibilidades. Aquí, Moule explica que mediante el poder del Señor, sí es posible vivir una vida en la que las promesas de Dios se hagan realidad. Encontrar paz en medio de la presión al poner toda ansiedad sobre Él, ver nuestros afectos y pensamientos purificados por la fe y reconocer la voluntad de Dios en todo, no con un suspiro, sino con un canto. Los objetivos, los límites y las posibilidades nos ofrecen un buen marco para entender la vida cristiana. Si olvidas los límites, te encontrarás reprochándote constantemente por tu falta de progreso. Si pierdes de vista las posibilidades, terminarás aceptándote tal como eres y tendrás poco progreso. Esto es lo que necesitas para mantener un enfoque bíblico y equilibrado de la santificación. Abraza el objetivo, reconoce los límites y persigue las posibilidades. Todo esto está bellamente expresado en una oración de Robert Murray McCheyne. Señor, hazme tan santo como sea posible para un pecador perdonado. Cuando se trata de hacer la paz, podrías orar, Señor, permíteme llevar la paz hasta donde sea posible para un pecador perdonado en este mundo caído. Moule también ofrece una oración útil. Tú, Señor, que conoces mi corazón, con todos sus deseos y todas sus necesidades, muéstrame lo que eres capaz de hacer con él y haz lo que eres capaz de hacer. Por Jesucristo. Amén. 7 tácticas para los pacificadores. Así que quieres ser un pacificador. ¿Cómo podrías conseguirlo? ¿Cómo se ve hacer la paz en la práctica y cómo se busca de la mejor manera? Aquí tienes 7 tácticas que puedes aplicar en tu búsqueda de la paz. Número 1. Reconoce dónde está el problema. Curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jeremías 6:14. En los días de Jeremías, como ocurre en la actualidad, había personas que se ganaban la vida diciéndoles a otros que todo estaba bien. Decían lo que la gente quería oír. El efecto de su ministerio era como poner una curita sobre una herida infectada. Sanaban superficialmente las heridas del pueblo de Dios y eso empeoraba el problema. Hacer la paz no significa evitar el conflicto. No es cualquier cosa con tal de tener una vida tranquila. Evitar conflicto es posponerlo y, por ende, este se empeora. Kent Hughes considera que evitar el conflicto es una tendencia particularmente masculina. Hablando del matrimonio y la familia, Hughes escribe, incluso en nuestras relaciones más íntimas, los hombres tienden a actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Con frecuencia evitan la realidad porque desean paz. No obstante, su evasión solo cura la herida superficialmente y prepara el camino para mayores dificultades. Hacer la paz comienza con la honestidad y la valentía necesarias para reconocer un problema y enfrentarlo. Sin esto, no puede haber progreso. Cuando Dios hace la paz con una persona, comienza despertándola a la realidad de que existe un problema en su relación con Él. Piensa en cómo sucedió esto en tu propia vida. En algún momento llegaste a ver que las cosas no estaban bien entre tú y Dios. Esa fue la obra del Espíritu de Dios y fue el comienzo de su obra de reconciliación en tu vida. Por eso, el primer paso para hacer la paz es admitir que hay un problema y tener la valentía de enfrentarlo. Número 2. Aborda el conflicto con prontitud.
El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja, pues, la riña antes de que empiece. Proverbios 17:14. Durante mi infancia, recuerdo haber ido a un campamento en el campo escocés. Un día decidimos construir una represa en un arroyo que bajaba por la colina, cerca del lugar donde nos hospedábamos. La idea era sencilla: bloquear el arroyo para formar un estanque lo suficientemente profundo como para nadar. Nos tomó tiempo reunir las piedras y colocarlas en su lugar, pero finalmente la represa quedó terminada. ¡Éxito! El estanque se formó y el nivel del agua comenzó a subir. Era momento de prepararnos para nadar, pero había un problema. Un pequeño hilo de agua encontró un paso entre las piedras. Pronto ese hilo desplazó algunas piedras pequeñas, dejando pasar más agua, que luego tuvo la fuerza para mover piedras más grandes. Lo que comenzó como un pequeño hilo terminó en una inundación. La represa fue arrasada, el estanque se vació y todo nuestro trabajo se perdió. Ese es el cuadro que Dios nos presenta en Proverbios. El comienzo de la contienda es como ese primer hilo de agua. Toda relación que termina en amargura tuvo un momento en el que la contienda se abrió paso. Puede que las personas involucradas no lo noten, pero siempre hay un instante en que todo comienza. Puede ser la primera palabra áspera, la primera herida o el primer momento de desconfianza. Tal vez no parezca gran cosa en ese momento, pero el final ya está contenido en el principio. Más tarde, quienes participaron reconocen que si pudieran volver atrás y empezar de nuevo, el resultado podría haber sido distinto. Pero no puedes volver atrás, así que afronta el conflicto desde el principio. No permitas que pequeños resentimientos echen raíces, porque si lo haces, esos resentimientos crecerán. El comienzo de la contienda es como dejar salir el agua. Por eso, detente antes de que estalle la disputa. Número 3. Practica la contención, especialmente con tu lengua. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Santiago 1:19. La autoexpresión es uno de los ídolos predominantes en nuestra cultura. Tengo que decir lo que pienso y lo que siento. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que tienes que hacerlo? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? Los pacificadores practican la contención. Cuando una relación está bajo tensión, puede haber momentos en los que te sientas tentado a descargarte con la otra persona. Sin embargo, si eres un pacificador, te contendrás. Reconocer un problema y tener el valor de enfrentarlo no significa desahogarse, dejando salir todas las frustraciones, decepciones y quejas acumuladas. Con demasiada frecuencia he visto fracasar intentos de reconciliación porque una de las partes sintió que debía exponer un historial de errores y agravios acumulados. Si Dios se desahogara de una sola vez por todas las maneras en que le has ofendido, quedarías completamente devastado. Pero Dios no actúa así. Él te revela tus pecados y fallas de manera lenta, gradual y progresiva a lo largo del tiempo. Lo hace de esta manera porque es el gran pacificador y porque está lleno de gracia y de verdad. Deja que la manera en que Dios ha tratado contigo te sirva como guía en tu búsqueda de la paz con los demás. Practica la contención, especialmente con tu lengua. Incluso en una confrontación honesta, no necesitas descargarlo todo. Si eres un pacificador, no lo harás. Número 4. Prepárate para un largo camino. Busque la paz y sígala. Primera de Pedro 3:11. Si tomas en serio el llamado a ser un pacificador, es posible que debas prepararte para un largo camino. No siempre será así. Si el problema se reconoce a tiempo, la paz se puede restaurar con prontitud. Pero si eres llamado a ser pacificador en una situación donde las heridas son profundas, debes estar dispuesto a perseverar.
Cuando Pedro usa la palabra busque, nos indica que la paz no siempre será fácil de encontrar. Y cuando nos dice sígala, nos recuerda que la paz a veces parece estar lejana y que para alcanzarla tendremos que permanecer en el camino. Hacer la paz es un proceso, no un evento. Cuando Dios hizo la paz con nosotros, buscó y siguió a los que estaban lejos. Efesios 2:13. Piensa en la distancia del camino que Dios recorrió para estar en paz con nosotros. La raíz de nuestra separación de Dios se remonta a nuestros primeros padres, quienes pecaron en el huerto del Edén y nos transmitieron esta inclinación a pecar. Nacimos en un mundo hostil hacia Dios, y esa hostilidad está en nosotros por naturaleza. El proceso mediante el cual Dios hace la paz contigo se remonta al principio del tiempo. Incluyó todas las promesas del Antiguo Testamento, toda la obra de redención de Israel y todo el ministerio de los profetas. Incluyó también la venida de Cristo al mundo, el cumplimiento perfecto de todo lo que Dios exige, su muerte expiatoria como sacrificio por tus pecados, su resurrección y su ascensión al cielo. Incluyó además el envío del Espíritu Santo, quien te despertó a tu necesidad de Cristo, te hizo nacer de nuevo, aplicó a tu vida la eficacia de la sangre purificadora de Jesús y te adoptó como hijo en la familia de Dios. Ese fue un largo camino. Dios ha sido perseverante en la búsqueda de la paz con nosotros, y los pacificadores reflejan su misma persistencia. Número 5. Da un paso hacia la paz. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. Hacer la paz puede ser un largo camino, pero incluso un camino largo comienza con un solo paso. Cuando Pablo habla de tu enemigo, describe una relación en la que la paz parece estar muy lejos. Tu enemigo te mira con hostilidad y puede no mostrar ningún interés en reconciliarse contigo. Si la otra persona no tiene interés en hacer la paz, ¿qué puedes hacer tú? Incluso tu enemigo tiene necesidades. Pablo describe una situación en la que tu enemigo tiene necesidad de alimento. Tiene hambre. Eso te da la oportunidad de mostrar bondad al darle algo de comer. El principio es sencillo. Cuando la paz parece distante, piensa cuál podría ser un pequeño paso en la dirección correcta. ¿Qué podrías hacer que sea bien recibido por la persona que es hostil contigo? ¿Hay algún acto de bondad que puedas mostrarle? ¿Alguna señal de buena voluntad que puedas darle? ¿Cuál sería un paso que mejore la situación? Un paso que haga posible otro paso. Durante años me ha fascinado la historia de la crisis de los misiles en Cuba, un momento en el que el mundo estuvo al borde de un holocausto nuclear. En 1962, dos grandes naciones estaban frente a frente, con poderosos arsenales nucleares a ambos lados. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos. Estados Unidos impuso un bloqueo naval a la isla y advirtió que habría un ataque militar si los misiles balísticos no eran desmantelados. El mundo contuvo el aliento y observó. Hasta hoy, la crisis de los misiles sigue siendo uno de los momentos más peligrosos en la historia del mundo. La gran pregunta en el centro de la crisis de los misiles era sencilla. ¿Qué podía hacerse para iniciar un proceso que permitiera la disminución del conflicto? ¿Cuál sería un paso que pudiera aliviar la tensión y permitir que la otra parte respondiera alejándose del borde de la destrucción mutua? Ahora piensa en una situación de conflicto en tu propia vida. ¿Cuál sería un paso que tú podrías dar para hacer posible que la persona o las personas con quienes estás en conflicto den otro paso hacia la paz? Número 6. Apunta a la humildad, no a la humillación. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Filipenses 2:8.
Dios procura la paz no mediante un triunfo de poder, sino mediante un triunfo de amor. Él nos gana porque nos llama y nos atrae, y lo hace a pesar de toda su rectitud y toda nuestra maldad. Eso requirió una humildad extraordinaria. Cristo se humilló tomando forma humana y por si eso no fuera poco, se humilló sirviendo a otros en lugar de buscar ser servido, lo cual en realidad era su derecho. Hacer la paz siempre exige humildad. Cuando Dios dio la ley, su voz tronó desde el Sinaí. El efecto de ese estruendo fue tal que el pueblo sintió miedo y se mantuvo a distancia. Si Cristo no hubiera venido, esa seguiría siendo nuestra condición, una completa separación de un Dios absolutamente justo. Descargar todo lo que piensas en correos electrónicos airados o en discursos encendidos no te acercará a la paz. La comunicación impersonal rara vez conduce a la reconciliación personal. Cuando Dios hizo la paz, vino a nosotros en Jesucristo, vino en carne y habló con sus enemigos cara a cara. No vino con una exhibición de fuerza, sino que eligió hacerse vulnerable. Piensa en tu propia experiencia al venir a Cristo. ¿No fue su amor lo que te atrajo? Cuando acudiste a Él, no restregó tu rostro en el polvo de tu fracaso, te perdonó y te recibió. Eso es lo que hacen los pacificadores. Los pacificadores apuntan a la humildad, pero nunca a la humillación. Cuando estás sufriendo un agravio, es importante preguntarte cómo debes responder. ¿Quisieras buscar venganza o reivindicación? ¿Quisieras hacer la paz? Si quieres ver humillado en el polvo a quien te hirió, aún no estás listo para ser un pacificador. Si tu meta es demostrar que tienes razón en lo que dijiste o hiciste, todavía no estás listo para hacer la paz. En sus libros sobre la crisis de los misiles en Cuba, Robert Kennedy cita las palabras de su hermano, el presidente John F. Kennedy, en el punto más crítico de la crisis, el 26 de octubre de 1962. Si alguien queda con vida para escribir después de esto, entenderá que hicimos todo lo posible por encontrar la paz y dar espacio a nuestro adversario. No voy a presionar a los rusos ni un centímetro más allá de lo necesario. La meta del presidente era la paz, no la reivindicación ni la venganza. Si hubiera querido reivindicación, podría haber exigido una admisión pública de culpa. Si hubiera querido venganza, tenía suficiente poder militar para lograrlo. Sin embargo, al mantener la paz como objetivo, evitó desviarse por caminos mortales y sin salida. Después de 13 días llenos de tensión, la crisis finalmente se resolvió. Robert Kennedy registra: cuando todo terminó, él, el presidente, instruyó a todos los miembros del gobierno para que no se concediera ninguna entrevista ni se hiciera ninguna declaración que reclamara algún tipo de victoria. ¿Por qué? Porque los pacificadores apuntan a la humildad, pero nunca a la humillación. Número 7. Encomienda a Dios la injusticia que has sufrido. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Primera de Pedro 2:19. En algún momento de tu vida experimentarás el dolor que se siente cuando eres menospreciado, tratado injustamente, ignorado o cuando no valoran lo que haces. Es doloroso recibir mal por bien, entregarte a otros y recibir heridas a cambio. Cuando sufres injustamente, necesitas saber que Jesús estuvo allí. Nadie fue más agraviado ni vio sus derechos más ignorados o pisoteados que tu Salvador. Sin embargo, Cristo fue el gran pacificador y soportó los males y las injusticias cometidas contra él como un ejemplo para nosotros, para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Aquí conviene detenerse y reflexionar, pues Dios nos está mostrando cómo actúan los pacificadores cuando son agraviados, provocados o heridos. Primero, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Primera de Pedro 2:23.
Ultrajar implica usar un lenguaje degradante. Cristo fue objeto de lo que hoy llamaríamos abuso físico y verbal. La gente lo insultó, lo escupió y lo provocó. Pero cuando él fue ultrajado, no respondió al ultraje, porque él vino a hacer la paz. Cuando alguien te habla de manera despectiva o insultante, tu primer impulso puede ser responder de la misma forma. Sin embargo, Pedro nos dice que Cristo nos dejó un ejemplo precisamente en este punto para que sigamos sus pasos. 1 Pedro 2:21. Los pacificadores absorben los insultos y se abstienen de devolverlos. Segundo, cuando padecía, no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Los soldados azotaron a Jesús, infligiéndole un dolor inimaginable. Él era el Hijo de Dios y todo juicio le había sido confiado por el Padre. Él podría fácilmente haber amenazado con juicio a sus enemigos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque vino a hacer la paz. ¿Cómo pudo Cristo actuar así? ¿Y cómo es posible que personas comunes como tú y yo hagamos lo mismo? Cristo se encomendaba a aquel que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Encomendarte a Dios significa dejar en sus manos la injusticia, en lugar de intentar defenderte por tu cuenta. Observa que Jesús continuaba encomendándose al Padre durante las horas agonizantes en la cruz. Cuando eres agraviado, la presión por buscar tu propia vindicación volverá una y otra vez. La única manera de responder es seguir encomendándote a Dios, quien juzga con justicia. Jesús pudo hacer lo más difícil porque confiaba en el Padre para su propia vindicación y sabía que ningún mal podría frustrar los propósitos del Padre para su vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 1 Pedro 2:24. Esta es una de las declaraciones más profundas sobre la expiación en toda la Biblia. Describe el misterio de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que solo Él podía hacer. Sin embargo, incluso en la singularidad de su obra, como portador de nuestros pecados, se nos dice que hay un ejemplo para nosotros. 1 Pedro 2:21. Cuando Cristo llevó nuestros pecados, absorbió el dolor de lo que le hicimos sin devolverlo. Esto es, nuevamente, lo que hacen los pacificadores. Los conflictos se intensifican cuando quienes han sido heridos responden con represalia y esta provoca otra reacción. La única manera de romper ese ciclo creciente es que alguien absorba el dolor en lugar de transmitirlo. Alguien debe decir, esto se detiene aquí. Eso es lo que Cristo, el gran pacificador, hizo por nosotros. Jesús sabía que su vindicación estaba en Dios y confiando en Él para el resultado final, rompió el ciclo interminable de violencia y venganza al cargar con nuestros pecados y absorber el dolor. Pablo habla de llegar a ser semejantes a Cristo en su sufrimiento y Pedro explica aquí lo que eso significa. Ser como Cristo en el sufrimiento implica que cuando eres ultrajado, no respondas de la misma manera y cuando padeces, no amenaces. La única forma en que esto es posible es confiar la injusticia que has soportado, la pérdida que has sufrido y el dolor que has experimentado en las manos de Dios, tu Padre. Cuando sabes que tu vindicación está en Él y que ningún mal puede frustrar el cumplimiento de sus propósitos para tu vida, podrás absorber el dolor en lugar de transmitirlo. Al hacerlo, te convertirás en un pacificador.